sabe, compañero Samuel? Bueno, voy a empezar con explicando lo que es el corazón en sí. Bueno, tenemos que el corazón es un órgano pues relativamente pequeño, mide casi lo de un puño cerrado aproximadamente, de unos 12 centímetros de largo y 9 centímetros en su punto más ancho, con un peso aproximado de 250 gramos en mujeres adultas y en 300 gramos en hombres adultos. También tenemos que su vértice o el ápex está conformado por el ventrículo izquierdo y por el otro lado de la base del corazón su superficie posterior que está conformado por las aurículas. Su función principal es de que funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Es un órgano musculoso conformado por 4 cavidades y lo localizamos apoyado al diafragma, cerca de la línea media de la cavidad torácica y entre los pulmones, y de igual forma entre las 2 cavidades pleurales. Y bueno, y podemos imaginar al corazón como, pues sí, una especie de cono que está como algo recostado, está por ahí. Ok, y bueno, después ahora vamos a entrando al pericardio, tenemos que es una membrana que rodea y protege al corazón, el cual le permite en su posición adherirse al mediastino y a la vez le otorga suficiente libertad de movimiento para la contracción cardíaca, para que ésta pues logre ser rápida y vigorosa. Además, cuenta con 2 partes principales, lo que sería el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Entonces, el pericardio fibroso es más superficial. Está compuesto por tejido conectivo denso y regular y es poco elástico y resistente. Sus bordes libres se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. Y la función más importante es que evita el estiramiento excesivo del corazón, además de proveerle protección y lo sujeta al corazón, al mediastino. Y bueno, está parcialmente fusionado con el tendón central del diafragma. Así que cuando esto se mueve, en el caso de una respiración profunda, va a facilitar el flujo de sangre dentro del corazón. Después ahora con el pericardio seroso, pues es la capa más profunda, por lo tanto más delgada y algo delicada. Forma una doble capa alrededor del corazón, lo que sería la capa parietal externa y la capa parietal interna. Entonces la capa parietal externa del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso, que fue la que mencionamos hace rato, y la interna, también denominada epicardio, es una de las capas de la pared cardíaca y se adhiere a la superficie del corazón como tal. Entre estas dos se encuentra una delgada película de líquido seroso, que es como un tipo lubricante, producida por las células pericárdicas y conocida como líquido pericárdico, el cual su función principal va a ser disminuir la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late, permitiéndole igual pues sí, un movimiento. Ahora vamos con las capas. Ahora el corazón está compuesto por estas 3 capas principales que se dividen en epicardio, endocardio y miocardio. El epicardio es la capa más externa, le da una textura suave a la superficie externa del corazón y además esta contiene vasos sanguíneos, linfáticos, vasos sanguíneos, linfáticos y hay vasos que irrigan al miocardio también. Siguiendo con el miocardio, esa es la capa intermedia. Ay, aquí me equivoqué, bueno, iban al revés. El miocardio es la capa intermedia que confiere un volumen al corazón y es responsable de la acción del bombeo. Y esta capa es como que una de las más importantes, ya que representa el 95% de la pared de la actividad cardíaca. Y después pues, tenemos al endocardio, que es la capa más interna, que forma una pared lisa y tapiza las cámaras cardíacas y también se va a encargar de recubrir las válvulas cardíacas. Ahora pasando a las cámaras cardíacas, o cavidades, tenemos que está formada por 4. 2 superiores, las cuales se les denomina aurículas, y 2 inferiores denominadas como ventrículos. Entonces, partiendo desde la aurícula derecha, que como está señalado ahí en la imagen, es una cavidad estrecha que forma el borde derecho del corazón.
Se encuentra separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular y recibe sangre de tres venas, la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Y es aquí donde la sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho por el orificio auriculoventricular derecho, donde se sitúa la válvula tricúspide. Posteriormente tenemos a la aurícula izquierda. Esta es una cavidad rectangular de paredes delgadas y va a formar la mayor parte de la base del corazón. Este es el sitio donde se recibe sangre de los pulmones a través de las cuatro venas pulmonares que se sitúan en la cara posterior. Y la sangre pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, que como su nombre indica, posee dos válvulas o cúspides. Después pasando a los ventrículos, comenzamos con el ventrículo derecho. Eh, es una cavidad alargada de paredes gruesas que forma parte de la cara anterior del corazón. En su interior contiene una serie de relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas denominadas trabéculas cavernosas, que son pues como estas de aquí que están señalando. Las cúspides de la válvula tricúspide están conectadas entre sí por cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares y es de este modo que la sangre fluirá a través de la válvula semilunar pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar. Y finalmente, con el ventrículo izquierdo, se tiene que es la pared más gruesa de las cuatro cámaras. Con esta cavidad se constituye el vértice del corazón. Y es aquí donde la sangre pasa desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hacia la aorta ascendente. Parte se dirige hacia las arterias coronarias que nacen de ella e irrigan el corazón. Y bueno, el resto de la sangre sigue su camino a través del arco o callado aórtico y desde la aorta descendente. Debido a su grosor, va a presentar trabéculas cavernosas también y tendinosas que fijan las cúspides de las válvulas a los músculos papilares. ¿Alguien sabe cuál es la capacidad cardíaca? 120 mililitros. El promedio, ¿cuánto sería? Sí, son 120. Un rango 110 y 120. entre 110 y 130, 140 mililitros, dependiendo del tamaño, ¿no? del animal. Pero es así, más o menos, entre 110 y 140 mililitros. Al ventrículo, a ambos ventrículos, ¿verdad? O sea, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho es aproximadamente lo que le cabe de volumen. ¿Alguien sabe cuánto mide el grosor de las paredes de los ventrículos, sobre todo del izquierdo? Entre 1 y 2 centímetros. ¿Cuál, Angelito Exterminador? El ventrículo. El ventrículo derecho. La pared del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Y la del derecho? Sí. O sea, si tú te fijas en la fotografía, ¿le puedes regresar una, por favor? Vean, ¿cuál es más grueso? El ventrículo izquierdo. El corazón izquierdo, el corazón derecho. O sea, el corazón izquierdo, ¿verdad? El ventrículo izquierdo es más, la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa. Es aproximadamente como dijo el Angelito, ¿no? 1.5 o 2.5 centímetros. Eso es en condiciones normales. Y estamos hablando, por ejemplo, de 2.5, pues de un deportista, ¿no? Y acuérdense lo que decíamos cuando veíamos músculo, que la obtención de energía, ¿sí? en un deportista, en un corazón fisiológicamente adaptado, ¿sí? es distinta al consumo de energía de un corazón enfermo. Por ejemplo, hipertensión, ¿no? La energía que consume el corazón no se obtiene de la misma manera en un paciente fisiológico que en un paciente patológico. El patológico sufre la fibra cardíaca, para que lo vayan viendo. Ahora, entonces, cuando yo digo hipertrofia del músculo, entonces es porque el músculo tiene un espesor mayor de ¿cuánto? De 2.5 centímetros. Aquí hay un problema, ¿no? Porque si yo hago gruesa la pared, Mariana,
Si hago gruesa la pared, ¿qué le pasa? ¿Está Mariana Castro o no está Mariana Castro? Sí, estoy, profe. ¿Sí estás, Mariana? ¡Guau! ¿Qué le pasará si se hace más grueso esa pared? Mariana, planeta Tierra llamando Mariana. Mariana, cambio. Profe, ¡Eh! yo había visto, de hecho, hablando de esto de que se engresa la pared de la aurícula izquierda, que hay un trastorno en el cual la válvula de la aorta puede funcionar, puede obstruir un poco la salida y entrada y forzar el corazón, provocando Bueno. Sí, pero fíjate, ajá, fíjate, Juanito, yo hago más, ahí está mi pared, ahí está mi ventrículo, ¿no? ¿Eh? Ajá. Ahí están las paredes de músculo. Ahí está Mariana. Yo sigo peleado con Mariana, no me Sí, responde. sí, acá estoy. Bueno, Pues, ya está Mariana. Acabó, Sí. creo. Ahora sí, Juanito, fíjense, chicos. Entonces ahí está la pared, ¿sí lo ven? Aquí está la cavidad. 110, 130 mililitros. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa, Mariana? ¿O qué pasa, Juanito? Si yo las hago más gruesas. habrá menos capacidad de sangre. Muy bien, María del Carmen, muchas gracias. Sí, tiene menos capacidad. Ajá. Por eso les decía yo, es distinto de si es fisiológico a es patológico. Entonces en las hipertrofias patológicas, aparte de que el músculo no está consumiendo de manera adecuada la energía, el volumen de ese corazón. Entonces las hice gruesas y ahora está así, ¿no? A ver si me acomodo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está mi pared, pero la hago gruesa. Y entonces la cavidad se hace ¿qué? Disminuye de volumen, ¿verdad? Y entonces en lugar de tener los 120, pues ahora nomás tengo 100. Y chicos, puede ser 1 mililitro, puede ser 5 mililitros. Si altero la dinámica, la dinámica normal, el resto, chicos, va a sufrir. Sea 1 mililitro, sean más 5 mililitros. Entonces la dinámica sufre. El corazón es una máquina perfecta y debe de funcionar exactamente igual. Bueno, muy bien, entonces ya vimos, ¿no? Ahí está la hipertrofia fisiológica o patológica, y entonces el ventrículo disminuye, ¿verdad? La capacidad, el volumen. Bueno, muy bien, síguele esto, por favor, gracias. Ok, me toca a mí exponer de circulación mayor y menor. Y bueno, primero vamos a definir más o menos qué son estas circulaciones. Tenemos la circulación mayor o sistémica, es la que se encarga de llevar la sangre oxigenada a los tejidos, sería como la que también se le llama circulación general, porque sería la que abarcaría la oxigenación tisular y la oxigenación en general del cuerpo. Este recorrido de sangre sería desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Se consideraría la circulación mayor. También tenemos la circulación menor o también se le llama circulación pulmonar. Se le dice circulación pulmonar porque sería el paso y el intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre desoxigenada. Sería al revés, en lugar de la aurícula izquierda a la derecha, sería de la derecha a la izquierda. Esto se hace por medio de, va a llevar a cabo en la circulación menor o la pulmonar, la hematosis. La hematosis sería, en resumen, esa transferencia de gases por la barrera hematogaseosa. Y bueno, si quieres darle a la siguiente para que vean la barrera hematogaseosa, cosa que ya habíamos visto, yo creo que en histología, me parece, histología de primer semestre. Y bueno, esta sería la barrera hematogaseosa, también se le llama alveolocapilar. Y aquí es donde se lleva a cabo la transferencia gaseosa por difusión simple, que, bueno, sería por diferencia de presiones, ¿no? Y bueno, es un método de transferencia simple, ¿no? De difusión simple. Si quieres, vete a la siguiente, que sería como que la parte más interesante. La circulación. Como tal, bueno, la circulación mayor, como les habíamos bueno, voy a primero decir cómo va a ser el paso de energía. Un momento, no sé qué están haciendo ruido ahorita. Perrazo. Siempre pasan estas cosas en el peor momento del mundo, pero bueno, ya. Bueno, más o menos vamos a ver cómo sería la circulación. Lo que pasaría sería que desde las venas cavas
vena cava inferior y superior, vamos a transportar la energía, la sangre desoxigenada a la aurícula derecha. Este va a pasar por lo que sería la válvula tricúspide para el ventrículo derecho. Luego se va a transferir del ventrículo derecho a las arterias pulmonares para irse a la arteria pulmonar izquierda y derecha, lo que, bueno, eso va a transferirse a los capilares pulmonares para llegar a esa transferencia de la barrera hematogaseosa. Después de pasar por los pulmones y la sangre oxigenarse, va a llevarse otra vez a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, que serían 4 y son las que están señaladas aquí. No, creo que no pueden ver lo que señalo. Pero bueno, van a llegar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasarían otra vez al ventrículo izquierdo a través de lo que sería la válvula mitral. Y aquí está la válvula que de hecho mencionaba hace rato, que sería lo que sería la válvula de la aorta, que sería la que tiene una flechita roja, que está aquí en el ventrículo izquierdo, y esa válvula llega a tener obstrucciones o puede llegar a tener alguna deformación de nacimiento por genética, o puede llegar a tener una que se dé por diferentes razones, entre ellas el uso de esteroides puede llegar a afectar esta válvula, y esa válvula podría provocar un engrosamiento de las paredes por culpa de una presión, una mala difusión de la sangre por medio de esa válvula, o incluso podría ocasionar que no se cierre bien la sangre y hacer que el paso del flujo de sangre se regrese. Bueno, una vez que pasa la sangre por ahí hacia la aorta va a difundir la sangre hacia todo el tejido para volver a repetir esto. Y como les mencionaba, la transferencia, bueno, la circulación mayor sería desde la aurícula izquierda, que sería la entrada de la sangre oxigenada. Ajá. ¿Quiere decir algo? ¿No? Ok. De la aurícula izquierda, la entrada de la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda, que viene de los pulmones, pasa por el ventrículo izquierdo y, bueno, iría directo a la aorta, pasando por lo que sería la válvula de la aorta, vas a tejido, oxigena tejidos, oxigena células, y una vez que esa sangre ya se encuentra, que por cierto no se desoxigena completamente, pero se encuentra con poco oxígeno, esta sangre va a volver a la aurícula derecha por medio de lo que serían las venas cavas, y esa sería la circulación mayor, lo que sería totalmente oxigenación tisular, oxigenación del cuerpo. Y luego la oxigenación menor sería ya desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que sería el paso desde la aurícula derecha por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho pasa por a las arterias pulmonares, se oxigenan las arterias. Me puede acordar fácilmente, y que me di cuenta ahorita que estaba estudiando esto, es que las venas van a ir siempre a las aurículas y las arterias siempre van a salir desde los ventrículos. Entonces, con eso como que es más fácil recordar dónde están las venas y cuáles son las arterias. Y bueno, vete a la siguiente, yo creo que ya es lo último. Fíjate, otra manera, Juan, Ajá. es todo lo que sale es arteria. Y todo lo que entra al corazón. Es vena, ¿no? Todo lo que sale, arteria. Arteria. Todo lo que entra, son venas. Ok. esa sería otra manera, ¿no? De aprendérselas. Lo voy a anotar. Ojalá alguien lo haya anotado y me lo pase. No, anótalo aquí, mira. Una cosa muy interesante que dijo Juanito son las válvulas, no lo olviden. Las válvulas juegan un papel muy importante, porque, lo estaban mencionando hace ratito, que decían, bueno, tengo una hipertrofia, ¿no? Entonces también el cierre y la apertura de mis válvulas va a ser importante, porque eso es lo que va a permitir, ¿sí? La entrada o la salida del flujo de la sangre. Y si se alteran, chicos, entonces pues obviamente va a tener repercusiones, pero además el hecho de que se abran o se cierren, es lo que produce las vibraciones acústicas que nosotros conocemos como ruidos cardíacos. Para que le vayan entonces empezando, hay 3 ruidos cardíacos normales, para que le vayan empezando a pensar quién produce el primero, quién produce el segundo y quién produce el tercer ruido cardíaco. Si ya les dije que es la apertura o el cierre de las válvulas, entonces vayan pensando quién es el primero y quién es el segundo. Venga, Juanito. Ok, ya sería todo. Si quieren la siguiente, ya. Ahora vamos a hablar sobre la circulación coronaria, que va a ser toda la red que tenemos en nuestro
corazón. Y se dice que es coronaria porque está, bueno, si nos inclinamos tantito y vemos, se ve como si tuviera una coronita nuestro corazón. Y viene del latín coronarius. ¿Dónde va a empezar toda esta red? Va a empezar en la arteria coronaria, desde la base de la aorta, ahí podemos ver la flechita. Y de ahí van a salir los senos coronarios, derecho e izquierdo, y en el tronco común. Del lado de la arteria coronaria derecha va a suministrar la sangre, principalmente pues del lado derecho, que es más pequeño porque solo bombea pues a los pulmones, y después del lado izquierdo va a bombear, bueno, va a circular del lado, bueno, izquierdo, y esto va también a bombear la sangre para el resto del cuerpo. ¿Qué sigue, por favor? ¿Cómo va a estar compuesta esta red? Pues bueno, del lado derecho va a estar la arteria coronaria derecha, que se va a dividir en el cono, en el nodo sinusal 60%, y va a ser por la marginal aguda, después por la posterior lateral derecha y luego descendente posterior. Esto va a irrigar la aurícula derecha, el miocardio del ventrículo derecho, el miocardio del ventrículo izquierdo posterior y el miocardio septal posterior. Después la arteria coronal izquierda se va a dividir en dos, que va a ser la circunfleja y la descendente anterior. Y la circunfleja va a estar dividida en las ramas auriculares, el nódulo sinusal el 40%, los posteriores laterales, las obtusas marginales, y esto va a irrigar la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y la cara posterior del ventrículo izquierdo. Y del lado de la descendente anterior vamos a tener tres divisiones que van a ser las diagonales, las perforantes septales y del cono arterioso, que esto va a irrigar el miocardio ventricular izquierdo, que consta de la septal media, lateral, anterior y el apical. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, el flujo sanguíneo del sistema nervioso va a estar regulado por la vasodilatación anterior local, va a ser la respuesta en las necesidades funcionales de nuestro músculo cardíaco, y entonces va a aumentar la fuerza de la contracción cardíaca cuando la velocidad del flujo sanguíneo coronario también lo va a hacer, y va a descender la actividad cardíaca cuando se acompaña de un deceso de flujo coronario. Después, el flujo sanguíneo en las arterias coronarias va a estar regulado en proporción a las necesidades del oxígeno de la musculatura cardíaca. Eso quiere decir que el 70% es extraído a medida que el flujo sanguíneo atraviesa el músculo cardíaco, y va a aumentar en proporción directa a cualquier otro músculo metabólico que esté adicionado a la oxigenación del corazón. ¿Y qué sigue, por favor? Bueno, ¿cuáles van a ser las propiedades que debe de tener nuestra fibra miocárdica? Bueno, debe de tener excitabilidad o vasotropismo, que esto quiere decir que va a responder a un estímulo propio o artificial. Y también debe de tener automatismo o cronotropismo, que eso quiere decir que genera en forma espontánea o sin intervención de algunos otros factores sus propios impulsos eléctricos. También debe de tener conductividad o dromotropismo, que eso quiere decir que va a transmitir de una célula a célula y a velocidades variables, dependiendo del estímulo original, que va a ser originado en el lugar del corazón. También va a ser debe de tener contractibilidad o intropismo, que eso quiere decir que va a ser la fuerza de contracción del corazón. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, también tenemos el nódulo sinusal, que va a tener las células especializadas, y estas van a ser las encargadas de generar el estímulo eléctrico, que usualmente es entre 60 a 100 veces por minuto, y va a viajar por las vías de conducción y va a llegar hasta los ventrículos para que vean la sangre hacia afuera. Después también vamos a tener el nódulo auriculoventral, que ese tejido también es especializado y está ubicado en la aurícula derecha, paralelo a la parte inferior del tabique anteroauricular, y podríamos decir que es el marcapasos del corazón, que va a crear el estímulo rítmico
para la autoexcitación y va a crear, bueno, pues los estímulos de 60 a 100 veces por minuto. Después vamos a tener los fascículos auriculoventrales que van a, estas las células especializadas que van a nacer en el nódulo oroventricular y se van a propagar hacia abajo a los ambos lados del tabique interventricular. Y bueno, aquí va a iniciar la célula, la distribución de las fibras de Purkinje que van a estar a los lados de los ventrículos. Y por medio de esto, la excitación de las aurículas se van a transmitir a los ventrículos. Y pues las fibras de Purkinje son las encargadas de provocar la bispolarización de los ventrículos que van a transmitir la activación eléctrica que se originó desde el nódulo sinusal. Bueno, o sea, otra vez regresamos al inicio. Y la que sigue, por favor. Y aquí podemos ver igual como más o menos va latiendo un corazón. Ay, es que creo ya no se guardó. Muy bien. Fíjense, ¿cuál es la utilidad de lo que nos dijo ahorita Claudia? Que es muy interesante. ¿Para qué me sirve saber la irrigación? ¿Para qué me sirve saber la irrigación? A ver, déjenme mencionar a alguien. Lisette, Graciano, ¿estás ahí? Graciano. Sí, sí estoy aquí, profe. ¿Para qué me sirve saber la irrigación del corazón? Pero ¿me puede repetir? Es que se anda fallando mi internet, de hecho me acabo de unir. ¿Para qué sirve saber la irrigación del corazón? Porque ¿Es lo importante? acabamos de ver, ¿no? Ajá, ¿por qué es importante? Pues porque de ahí, pues por ejemplo, irrigan casi todas las partes del cuerpo. Es que anda fallando mi internet y no escuché muy bien a mis compañeros. Ahí va. Por eso es importante, ¿no? La irrigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo la obstrucción de la coronaria izquierda? O sea, ¿qué ocurriría? Pues se me ocurre, por ejemplo, que si se llega a tapar o algo así, pues comenzaría a inflamarse. ¿Cuáles serían qué le pasaría al tejido si le quito la sangre? Ay. No ¿Se tiene necrosa? oxígeno. O sea, comenzaría. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con un infarto? Entonces, por ejemplo, yo te decía, la coronaria izquierda, entonces, no, pues tiene un infarto de la coronaria izquierda. Y así de... Aquí la pregunta es, por ejemplo, ¿qué irriga la coronaria izquierda, no? Porque sí, no, pues hay una derecha y una izquierda, ¿eh? Pero aquí la importancia es qué irriga la coronaria izquierda. Ajá. Y además, mientras más proximal, ¿sí? O sea, mientras más cercana sea de su nacimiento la obstrucción, va a ser más grave, ¿no? ¿Sí? Regrésale, porque entonces, ¿cuál es la parte del corazón que irriga la coronaria izquierda? A ver, regrésale tantito, regrésale un par, porque lo que acabo de decir, Clau, otra. ¿Eh? Ahí está, la descendente, ahí está la arteria coronaria izquierda. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si obstruyo, por ejemplo, la descendente anterior? ¿Qué pasa? Va a dejar de funcionar quizás el miocardio ventricular izquierdo. No, aquí Clau, lo que tengo que pensar es ¿qué regiones irriga la descendente anterior, por ejemplo? Entonces me dicen, fíjate, tengo obstruida 80% de la arteria descendente anterior. Y entonces, ¿tú en qué piensas? Debes de pensar en cuáles son las regiones que irriga la descendente anterior. Así deben de pensar, chicos. Entonces, ahora sí díganme cuáles son las regiones que irriga la descendente anterior. Nayeli, ahí estás.
Ahí véanlo, ¿cuáles son las regiones que irrigan? Sí, prof, aquí ando. Pues las diagonales, las perforantes A ver, septales y el cono arterioso. esas son las ramas que forma. O sea, fíjense, dice la arteria coronaria izquierda tiene dos ramas principales. Una es la circunfleja y la otra es la descendente anterior. Ahora yo te estoy hablando de la descendente anterior. Y tú, desde el punto de vista de anatomía, me dices, tiene tres ramas, ¿no? Las diagonales, las perforantes septales y del cono arterioso. Muy bien. ¿Eh? Pero que irriga. O sea, para completar, para que todo quede muy bien. ¿Qué áreas irriga? Dime, Nayeli. Pues sería entonces al miocardio ventricular izquierdo. ¿Qué más? Y bueno, ahí tenemos, pues ahí conforma la parte septal medio, lateral, anterior y apical. Eso, muy bien. Y entonces, ¿será grave el hecho de que yo tenga obstrucción del 80% de la descendente anterior? ¿O no será grave? Pues sí, Sí, porque sí, 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 sí. si estamos hablando de que va a regar el lado izquierdo, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará si tengo un infarto de ahí de la que está localizado? Sale, fíjense, es que a lo mejor a ustedes no les ha tocado vivir y qué bueno, ¿no? Pero entonces, hay que darle la noticia, ¿verdad? O sale el cardiólogo, ajá, y clínica. Ahora, dale la siguiente. Eso, muy bien. Esto está padrísimo porque entonces, fíjense, ¿qué pasa? ¿Cuál de estas cuatro propiedades de la fibra miocárdica se altera más cuando tengo un infarto? Cuando un grupo celular muere porque se quedó sin sangre, sin oxígeno. ¿Cuál de estas cuatro funciones se altera? Digo, se alteran todas, pero ¿cuál es la principal que se altera? ¿A cuál he hecho daño? ¿A cuál he hecho la culpa? Véanla. Ahí está el miocardio lente anterior y ahí. ¿Por qué? Es un estímulo. Y dice, transmitir de una célula a célula y a velocidades variables un estímulo originado en cualquier lugar del corazón. Entonces, quiere decir que el potencial de acción, ¿sí?, ya no va a pasar por esos grupos celulares muertos. Entonces se altera el dromotropismo. Se acaba la capacidad de que, ¿cómo funciona mi corazón? ¿Cómo funcionan mis células, mis cardiocitos? ¿Cómo un qué? por medio de bombeo, ¿Cómo se llama esa propiedad donde todas funcionan al mismo tiempo? Todas se contraen o se como un relajan al sinsitio. mismo tiempo. Eso deja de funcionar como un sinsitio, ¿no? Porque el dromotropismo está alterado. Esa capacidad de transmitir el potencial de acción entre célula y célula está alterada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, qué parte de la estructura celular hace que esté posible el dromotropismo? ¿Qué parte de la célula? ¿Qué parte de las células hacen posible el dromotropismo? ¿Cuál es la estructura que les permite comunicarse estrechamente? ¿Sayan? La membrana. Ajá, es una estructura que tiene en la membrana. Nada más dime el nombre. Alex Castro, dime el nombre. Son Pero, conocimientos que hemos venido manejando. ajá, o Alex, sea, ¿es ¿cuál es el nombre de esa el estructura? lugar donde se transmite el impulso o cómo? Es que sí, yo también iba a decir membrana. La estructura, fíjate bien, fíjate, sí, pero la membrana tiene una estructura que le permite fijarse
firmemente entre células y también tiene la manera de cómo pasa el impulso. Tiene una Ah, ¿no serie de son las canales, pero ¿cómo se llama? uniones tipo GAP que usan las células del sincitio? Esa es parte de la estructura, pero en términos generales, ¿cómo se llama toda la estructura? ¿Desmosomos? ¿Disco qué? No, Ah, esa es discos parte del disco, intercalares. pero eso muy bien, Alex. Sí, eso. Así se llaman, discos intercalares, y sí es cierto, ¿no? Y sí es cierto, David, tiene desmosomas y tiene esas uniones de hendidura, tiene esos canales, ¿sí? Que permiten el rápido paso del potencial de acción, o sea, hacen posible el dromotropismo. A ver, bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Sí, oye, profe, yo sí tenía una duda. Es que bueno, cuando estaba haciendo Claudia BG. la presentación, sí, yo, ¿por qué se daba la dominancia del nódulo sinusal? Bueno, la circulación. Ajá, sí. Sistema de conducción, ¿no? Entonces, el sistema de conducción tiene lo que se llama el nodo. El principal de todos es el nodo sinusal. Está en la aurícula derecha, ahí donde, en la desembocadura de la vena cava superior. Es una estructura aproximadamente de 2-3 milímetros de color blanco nacarado, grisáceo, así bonito, ¿no? ¿Sí? Parece como si estuviera ramificado. Y ese sería el nodo sinusal, ¿sí? Que es el que va a originar el potencial de acción. Y todo el sistema de conducción es capaz de originar potenciales de acción, pero el del nodo no sinusal tiene más intensidad y tiene una frecuencia mayor. ¿Sí? Todo. Entonces, cuando emite el potencial de acción, evita que los otros, ¿sí? Evita que los otros emitan potenciales de acción también. Pero Esa leí que, sería la característica. Pero también pero el en nodo algunas, auriculoventricular. bueno, es que leí que en algunas personas había como que se daba del lado derecho y en otras del lado izquierdo. Y que bueno, que usualmente las que se daban del lado izquierdo tenían algunos problemas. Ajá, sí. Acuérdense que hay una prolongación, sí, hay una fibra, hay una prolongación del sistema de conducción que va hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Y que en ocasiones puede originar potenciales de acción y se interfieren. Ujú. El potencial de acción es lo que origina la sístole, o sea, la contracción del músculo. Entonces, por eso les decía yo la otra vez, ¿qué pasa? Bueno, hablando ahorita como estábamos diciendo del infarto, ¿no? Vino la disminución del aprovisionamiento de sangre, de oxígeno, y entonces se obstruye la arteria, deja sin sangre y tengo un infarto. O sea, las células mueren. Pero no nada más las células musculares, ¿verdad? Sino también, pues, parte del sistema de conducción. Entonces hubo fibras que quedaron vivas, pero que ya no tienen, ¿sí? Como esa parte del dromotropismo se perdió. Entonces ya no obedecen al nodo sinusal. Entonces van a originar su propio potencial de acción y pueden originar lo que se llama extrasístoles. Las más comunes, pues extrasístoles ventriculares, ¿no? Entonces el nodo sinusal queda activo, está emitiendo su señal, pero aquí de repente va a aparecer una señal ectópica, se llama, o sea, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque esas fibras quedaron sin control. Esa parte del sistema de conducción quedó sin control. Como el tejido murió, este tejido murió, pero aquí quedó viable. Entonces esa parte del sistema de conducción queda sin control y es capaz de emitir potenciales de acción. Oiga, profe, yo tengo una duda. No, Jacqueline. no sé si tenga que ver, pero pues ahorita que estamos viendo esto me puse a pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay un soplo en el corazón? O no sé si, o sea, no sé si tenga que ver con el inotropismo. O sea, Ajá, sí. No, eso tiene que ver con el cierre o con la apertura de las válvulas.
Pero, por ejemplo, lo que sé es que se afecta el flujo sanguíneo, ¿no? O sea, se Ah, acelera. Ajá, como sí. que- Si quieres, es que es parte de nuestro tema de la exposición del tema que viene. Entonces, si quieres, Ah, para bueno. que no. Ah, ok. Ya no lo digas, porque si no el Ah, bueno. Sí, angelito te sí, echa no me ojos vas a feos. quitar tema. Ajá, sí. Ya, Es si que al- si tenía al- una duda porque me puse a pensar, o bueno, en por qué dicen que se afecta, ¿no? Pero bueno, ahorita me espero. bueno, espera ahorita, no te desconectes a Jacqueline, que ahorita el angelito nos va a decir la verdad de los soplos. ¿Va? Bueno, muy bien, ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Estuvo bonito el tema. No se les olvide subirlo al WhatsApp para que lo suba yo al, al Classroom, por favor. Gracias, Aarón, gracias.